En Efesios 4, a partir del 17, Pablo enumera algunas características del viejo hombre, y es que andan en la vanidad de su mente, lo mencionaba él, con pensamientos inútiles, con la versión Cados, que creo que no se compartió en ese momento, dice con su forma estéril de pensar. O sea, el viejo hombre, lo que pasa por la mente del viejo hombre no tiene validez no tiene validez eterna, no sirve de nada. Es algo vacío. Pueden ver resultados naturales, pero eso, delante de los ojos de Dios, es inmundicia, como dice la palabra. Porque sus justicias son como trapos de inmundicia. Lo que el hombre cree que hace bien, de acuerdo a su entendimiento, Dios dice que para él son trapos de inmundicia. Entonces es importante ver, Pablo nos habla también en la carta a los Romanos, nos habla un poco de esa vieja naturaleza. ¿Qué ha pasado con esa vieja naturaleza? Y vamos a ubicarnos rápidamente en Romanos 6. Fíjense cómo Pablo se refiere a esa vieja naturaleza. Dice, voy a leer a partir del 4. Bueno, para entrar ahí en contexto, él viene hablando de lo que hizo la ley, haciendo un pasaje en el capítulo 5 de lo que es la ley, que por medio de la ley se introdujo el pecado, y donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces él empieza en el 6 y dice, ¿qué pues vamos a hacer? Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Él mismo se contesta, bueno, de ninguna manera, no vamos a hacerlo. Entonces les pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros si somos bautizados en Cristo, fuimos bautizados con Cristo, es una identificación con Cristo. La vieja naturaleza fue crucificada con Él. Entonces, ¿cómo es posible que una vieja naturaleza crucificada con Cristo todavía nos domine? Porque a veces nos domina. Entonces es algo que la Escritura le está diciendo lo que está sucediendo en realidad con esta vieja naturaleza. Una cosa es lo que nos dice la palabra y otra cosa es lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, si nosotros no sabemos que la vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo, entonces nosotros vamos a tener ese conflicto que tiene Pablo, donde hay algo, o sea, que tuvo, o que él señala que tuvo en Romanos 7, donde él trata de luchar con el pecado que hay dentro de él, pero no puede. Entonces, muchas veces en nuestra vida cristiana nos vemos de esa manera, luchando constantemente contra la vieja naturaleza. Una naturaleza que está muerta. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿cómo si está muerta? ¿Cómo si está muerta nos afecta? La palabra dice despojado, ¿verdad? O sea, despojado. Requiere una acción de parte del creyente. Es como que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delito del pecado, éramos esclavos del pecado. Tú eres un esclavo, tienes las manos atadas, tienes algo sobre ti que te pesa y te impide hacer lo que es correcto. Cristo te hizo libre, te quitó las cadenas y te dice, ahora quítate eso que tienes encima. Quítatelo. Entonces, sucede, aquí Pablo nos dice que éramos esclavos del pecado, Cristo nos liberta, nos da libertad. Pero aquí hay una historia interesante también, haciendo en referencia a lo que dice Pablo aquí de la esclavitud. Cuando uno estudia si saben que aquí había esclavitud de manera física y a nivel global en todo el mundo, pero hay unas historias muy, muy singulares que son la del proceso de esclavitud en los Estados Unidos. Cuando hubo la guerra civil, entonces se decretó, por decirlo así, se abolió la esclavitud ya por decreto nacional. Había una resolución donde ya no existía la esclavitud, no existía. O sea, ya nadie podía esclavizar, antes era legal. Yo te compraba, tú eras mi esclavo y tú tenías que hacer lo que yo te decía. Era legal la esclavitud. Viene
hay esos conflictos sociales, bueno, se desarrollan leyes donde dice, bueno, listo, abolida la esclavitud. Ya legalmente yo no tengo derecho sobre él, que era mi esclavo. Pero sucedieron cosas muy peculiares, que los esclavos habían estado tanto tiempo viviendo en la condición de esclavos, que a pesar de que la ley les dio la libertad, ellos seguían siendo esclavos. Ahora de manera voluntaria. Y es que lo preferían. No, es que estoy más cómodo como esclavo. No sé ser libre. Imagínense esto. No sé ser libre. Y muchas veces eso pasa con nuestra vida cristiana. Estamos tan acomodados a la vieja manera de vivir. Cristo nos presenta un panorama de libertad en Él, pero está tan arraigado lo viejo que decimos, es que aquí estamos cómodos. Entonces, yéndonos al pasado, al Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cuando Dios, por medio de Moisés, tipo de Cristo, saca al pueblo de Israel de Egipto. Tenía años siendo esclavos. Y ellos entonces tienen que pasar por el desierto. ¿Cuál era el propósito del desierto? Oye, mira, ustedes han vivido 400 años, generación tras generación como esclavos. Hay una mentalidad de esclavo tan arraigada en ustedes que yo no los puedo llevar a la tierra donde fluye leche y miel con una mentalidad de esclavo. Necesito pasarlos por el desierto. Primero, para que me conozcan, porque ellos no conocían a Dios. Ellos habían oído de Dios, pero no conocían a Dios. Es necesario que ustedes pasen por el desierto, primero para que me conozcan y para que yo pueda transformar sus mentes de esclavos a conquistadores. Porque ellos iban a entrar a la tierra donde fluye leche y miel a conquistar. La primera batalla se las di yo, dijo el Señor. No hicieron nada, puro caminar alrededor de los muros de Jericó y vieron, yo me glorifiqué ahí, pero ahora después van a batallar ustedes. Entonces, ¿cómo ustedes van a conquistar con una mentalidad de esclavo? Entonces, Dios los liberta y muchos de ellos en el desierto, ¿qué decían? Queremos volver a Egipto. Imagínense esta locura. Queremos volver a Egipto. Estamos cansados de este maná que cae del cielo, que no tenemos que hacer nada por él, cae del cielo, pero nos aburrimos del maná que nos da Dios. Nos aburrimos de que Dios nos sustente en el desierto. Caminamos y esto no se desgasta, qué fastidio. O sea, no se me gastan los zapatos, no se me gasta la ropa, comida, agua, sin hacer nada. No. Yo quiero volver a Egipto, que me den látigo, que ser un esclavo, tener a alguien que me mande. Y a veces tenemos esa mentalidad, necesitamos que alguien nos dirija, que alguien nos mande, que alguien me diga lo que tengo que hacer, no me gusta esta libertad. Muchas veces andamos así. Entonces, ven la bendición de los desiertos. El desierto en el desierto, hermano, vamos a conocer a Dios en esos procesos. Entonces nosotros tenemos que estar claros que Dios, todos los que somos cristianos, vamos a tener nuestro desierto, vamos a tener nuestros procesos personales donde Dios quiere quitar esa mentalidad de esclavitud, despojarla. Entonces, una vez sabiendo que soy libre, Cristo me quita las cadenas, entonces viene mi acción, me empiezo a despojar. Empieza ese proceso que explicaba Benjamín pues, a través de Efesios 4, en 4:23 dice, iniciar un proceso de renovación mental. Y él hizo bastante énfasis en eso y lo explicó muy bien en la escuela dominical. Cómo se efectúa ese proceso de renovación que eso es fundamental en nuestra vida cristiana, para poder ir hacia lo que Dios nos ha ofrecido y lo que nos ha prometido. Entonces, usted tiene que agarrar y hacerse un lavado de cerebro. ¿Quién ha escuchado? No, es que te metes a evangélico y te lavan el cerebro. ¿Verdad que sí? Te van a lavar el cerebro. Dígale, sí, gloria, gracias a Dios que me lavaron el cerebro. Y cuando acá, bueno, aplauda al Señor, que le está lavando el cerebro. Ahora, de cuando acá,
lavar algo es malo. ¿Entiendes? Entonces, no, te lavaron el cerebro. Bueno, pues si me lo están lavando de la inmundicia que había contaminado mi mente en el mundo cuando yo no conocía a Dios. Me están lavando. Entonces, ¿será malo o será bueno? Entonces, cuando te digan, ¿te están lavando el cerebro? Sí, sí me lo estoy lavando. Y Pablo habla también en Efesios, en cuanto a Cristo, en la relación del esposo y la esposa, cuando habla que lo que Cristo hace por la iglesia. La purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Me lava, me purifica. Entonces yo necesito todos los días llenarme de la palabra de Dios. Nosotros dejamos de lavarnos por la palabra, entonces empezamos a esa sensibilidad, la empezamos a perder, y cuando vamos a ver, estamos arropándonos con la vieja naturaleza. Eso que ya fue crucificado con Cristo, lo bajamos de la cruz, dame este traje, y me pongo la vieja naturaleza, y no me huele mal. Porque he dejado de limpiarme, he dejado de lavar mi mente, lo que hablaba Benjamín, ese proceso de renovación mental. Entonces él dice que tengo que revestirme de nuevo, es una acción de parte del creyente. Entonces, teniendo esto en mente, ya yo sé que la vieja naturaleza no tiene poder sobre mí, no tiene. Aquí si continuamos en Romanos 6, dice en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjate, Cristo te dice, ya tú eres libre, el pecado no tiene poder sobre ti, pero tú tienes la capacidad de decidir si lo obedeces o no. Y nos hacemos esclavos de a quién obedecemos. El pecado te esclavizaba engañándote. Cristo te dice, si quieres, sírveme, pero por propia voluntad. Te pones bajo mi servicio, o sea, te pones bajo mi protección, me sigues a mí. Mientras me sigas a mí, el pecado no se va a poder enseñorear de ti. Pero si apelas a tu libertad, que es lo que Benjamín decía, que lamentablemente muchas de nuestras iglesias están cayendo en un libertinaje, en un evangelio light, donde abusan o malinterpretan la gracia, y como yo, como predicador, si quiero llenar mi iglesia, yo no voy a confrontar a la gente, yo más bien le voy a decir lo que quieren escuchar. Yo le voy a decir al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar para que se sientan bien. Entonces, si yo les empiezo a decir que tienen, o sea, los empiezo a confrontar, les empiezo a redarguir, les empiezo a mostrar por la palabra lo que está mal en ellos, de acuerdo a lo que dice la palabra, entonces se me pueden ir todos y me quedo sin congregación. Entonces, eso es grave, porque yo no estoy cumpliendo con lo que dice la palabra. O sea, la palabra es útil para redarguir, para instruir. La palabra tiene que confrontarme. La palabra me tiene que confrontar. O sea, si yo no me estoy sintiendo confrontado por la palabra, entonces tengo que revisar con qué actitud yo estoy acercándome a la palabra. Entonces yo tengo que acercarme a la palabra con el objetivo de ser moldeado, de conocer a Cristo, y que la misma palabra me muestre qué hay mal en mí para yo tomar la decisión consciente, que si ya soy un hombre libre y el pecado no me vive, yo digo, Señor, yo quiero vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. Fíjense, ya vamos para allá, pero antes de pasar allá al 7, brincamos al 22, Romanos 6, 22, y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué tenemos? La santificación, y como fin, la vida eterna. Entonces, después Pablo en el 7, él hace mención, y es como, hay una contradicción, pues él dice, bueno, Pablo, tú me estás diciendo que eres esclavo, ya eres libre del pecado, pero en Romanos 7 me dice que tienes una lucha donde tú quieres hacer lo bueno, pero no puedes. Entonces, todas esas cosas que nos enseñaba Benjamín por la palabra, que no debemos mentir, no debemos airarnos, pero no pecar, que si robamos ya no robemos más,
Más adelante también en Colosenses, Pablo extiende un poco más la lista y dice que debemos de dejar atrás y sacar de nuestra vida el enojo, la ira, la maledicencia, la envidia, el estar diciendo comentarios hirientes hacia los hermanos. ¿Verdad que caemos en eso? O sea, esas son características del viejo hombre, pero que todavía tenemos esos adornos en nuestra vestimenta nueva. Hablamos mal de los hermanos, palabras hirientes, dice Pablo. Entonces, enfócate, dice él, en aquellas palabras que únicamente sean para la edificación. Si no edifica, cállate, cierra la boca. No es que yo le tenga que decir sus verdades en la cara. Edifica la manera como se lo está diciendo. No, cierra la boquita, cierra la boca. Entonces, no lo haga. Entonces, pero muchas veces nos dejamos llevar por esa vieja naturaleza. Entonces, Pablo tenía esa lucha y ahí es esa identificación con Pablo, porque muchos de nosotros tenemos esa lucha también. Quiero dejar, Benjamín hablaba de la sustitución de hábitos, como que los hábitos son los que van a determinar nuestro comportamiento, nuestra toma de decisiones. Entonces yo como nueva criatura, yo tengo que revisar cuáles, de acuerdo a lo que dice la palabra, entonces yo tengo que revisar qué manera de pensar hay en mí, qué actitudes hay en mí que son parte de la vieja naturaleza. ¿Qué prácticas estoy haciendo que son parte de la vieja naturaleza? Y tengo que empezar a sustituirlas por aquellas que me convienen. Aquellas que me van a hacer crecer, aquellas que me van a llevar a Cristo. Entonces, en Romanos 8, Pablo habla de que esa santidad a la cual estamos llamados, esa nueva vida a la cual Pablo dice que debemos, hacia la cual debemos avanzar, que ya Cristo nos la regaló. Él dice, es posible siempre y cuando ustedes se dejen guiar, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces él dice en el Romanos 8:5, porque los que son de la carne, ¿piensan en qué? En las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, hay una capacidad de decisión de parte de nosotros. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué vamos a pensar constantemente? Hermano, el pensar o que pase un pensamiento por nuestra mente no es lo malo. Lo malo es que nos dejemos llevar por ese pensamiento. Van a pasar pensamientos por nuestra mente, incorrectos. Y así es que obra Satanás, colocando pensamientos en nuestra mente para tratar de seducirnos y que nosotros vayamos cautivos a seguir a ese tipo de pensamiento. Cuando la Biblia nos dice lo contrario, que debemos identificar cuando un pensamiento es incorrecto y entregarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, no sabemos las cosas, a veces no sabemos la teoría, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Si yo tengo que, ahora, como yo sé que un pensamiento es bueno o un pensamiento es malo, ¿cómo yo lo sé? La palabra. Yo tengo que conocer cuál es la verdad para poder identificar la mentira. Si yo no conozco la verdad, cualquier mentira que me digan me la creo. Entonces voy a ir tras cualquier filosofía con apariencia de piedad, voy a ir tras cualquier movimiento religioso que tiene apariencia de piedad. Bueno, me voy tras de eso porque suena bien. Tiene, como hablábamos en la prédica anterior, o sea, tiene cierta apariencia de superioridad religiosa, de superioridad celestial. Entonces, bueno, me voy tras de eso. Cuando vemos que la palabra no nos habla de que tomemos esa dirección, pero vivimos por lo que nos hace sentir bien. Entonces tenemos que hacer a un lado eso. Fíjense, Pablo más adelante en Romanos 8 dice, así que hermanos, 8:12, capítulo 8, versículo 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a hacer morir las obras de la carne. Es por el Espíritu. Entonces, tenemos un llamado a caminar en santidad, buscando agradar a aquel
que nos llamó, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz admirable. No a estar buscando agradar al hombre. Que ese es otro conflicto que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana. Aunque estamos acá, de repente, bueno, es fácil decir que soy cristiano y comportarme como cristiano en un entorno cristiano, pero realmente me comporto como cristiano en un entorno no cristiano. Entonces ahí vamos identificando cuánta verdad hay en nosotros. Cuando salimos por esa puerta y del lunes a viernes que no tenemos ningún contacto con hermanos en Cristo, entonces me comporto como yo quiera. Yo no sé si les he comentado, hace mucho tiempo, que conocí a una mujer de Dios, ¿verdad? Es una mujer, ¿verdad?, que tiene, yo tengo mucho tiempo que no la veo, pero sé que tiene temor de Dios. Pero qué mal concepto tenía de lo que es la vida cristiana. Una vez yo estaba nuevecito aquí, y no es de aquí de la congregación, una hermana en Cristo. Entonces, ella me comenta que tenemos que cuidarnos de cómo andamos en la vida, porque uno no sabe cuando en un centro comercial se puede conseguir con un líder de la iglesia, se puede conseguir con el pastor. Entonces uno tiene que cuidarse muy bien cómo habla, cómo se viste, porque si uno está en un centro comercial, de repente se consigue a un líder o al pastor de la iglesia. Entonces, eso denota poco entendimiento. O sea, estoy haciendo las cosas para agradar al hombre. O sea que esta persona, cuando no tiene contacto con sus hermanos en Cristo, me imagino que vive relajado. Cuando sabemos que si nosotros vivimos para agradar a Dios, Dios está con nosotros ¿cuándo? Los domingos, todos los días. Y uno de los versículos que dijo Benjamín, de las características que debe tener el nuevo hombre, que sale en Efesios 4, del 22 en adelante, dice, y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. ¿Quién cree eso? Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, eso, hermano, a veces nosotros tenemos comportamientos que lo contristan, lo entristecen. Cuando tenemos cualquier tipo de comportamiento que no va acorde a lo que Él establece en su palabra. Entonces imagínense, el Espíritu, es que no sé si es que no tenemos la noción de quién es el Espíritu Santo. A lo mejor yo pregunto, ¿quién sabe que el Espíritu Santo está con nosotros? Todos. El Espíritu Santo mora en mi corazón, está conmigo todo el tiempo. ¿Y por qué en mi vida yo me presto para prácticas que lo contristan? ¿Por qué? Tenemos que hacer nuestra pregunta, ¿por qué lo hago? ¿Es que acaso no he entendido que es Dios que está en mí? ¿No he entendido el sacrificio de Cristo en la cruz por mí? Que estando muerto en delitos y pecados, Él fue a la cruz y me dio vida juntamente con Él. Mi vida está allí con Cristo. Entonces, ¿por qué hago cosas que lo entristecen, que lo contristan, que vituperan la cruz de Cristo? Muchas veces, hermanos, pisoteamos la cruz de Cristo con nuestro comportamiento en nuestro entorno. Gente que sabe que somos cristianos, pero nos ve teniendo comportamientos como cuando estábamos en Cristo. Esto es algo para reflexionar. Mi llamado está a buscar esa santidad. No soy perfecto, porque no somos perfectos, ni lo seremos cuando estemos acá. Pero, hermano, todos saben, y que el Espíritu le ministre a cada quien, todos saben, aquellas cosas que sabe que usted en su interior, en el tiempo que tiene en el Señor, por la palabra, usted sabe que están mal y las sigue haciendo. Cada quien sabe. Yo no lo sé, cada quien se conoce. Esto es, como lo dijo el pastor Ramón, esto es una relación, ¿verdad?, individual. Cada quien dará cuentas al Señor. Nuestra labor es, ¿cuál es? Llevarlos hacia Dios, hacia la palabra. Pero cada quien le va a dar cuenta al Señor de lo que sabe. Entonces, revisemos nuestras actitudes, nuestros comportamientos, cómo nos estamos comportando
es de acuerdo a lo que dice la palabra. Fíjense, Primera de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿El mismo pensamiento de quién? Cristo padeció por nosotros en la carne. Ustedes también ármense de ese mismo pensamiento, dice el apóstol Pedro. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, Cristo. Cristo terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, no podemos vivir el tiempo que resta en la carne, dejándonos llevar por los deseos de la carne. Para que no vivamos el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, las concupiscencias de los hombres, esos deseos que están en tu interior, que a veces te generan satisfacción, satisfacción carnal, natural, al cuerpo, satisfacen al cuerpo. Hay una satisfacción, pero si usted está en Cristo, eso debe más bien, si a usted lo satisface, por ejemplo, yo lo he testificado, a mí me encantaba los fines de semana irme de parranda, calentando motores los viernes con una cajita de cerveza y después, bueno, terminamos toda la noche haciendo todo lo que los que beben saben que el alcohol nos hace hacer. Nos desinhibimos y hacemos desastre y bueno, no parecemos, hacemos cosas que no haríamos buenos y sanos. Entonces, ya eso generaba un placer en mí, en la carne, a nivel de carne. Y no, y desestrésate y recompénsate, te dice el mundo, ¿verdad? Recompénsate. Trabajaste de lunes a viernes y una latica de ese, recompénsate, y sale la publicidad. Entonces tú que te esforzaste de lunes a viernes, tú dices, claro que me tengo que recompensar. ¿Cómo no me voy a recompensar? Pásamela ahí, sabroso. Entonces, te dejaste llevar por los pensamientos de este mundo. ¿Entiendes? Pero es que una no hace daño. Una no hace daño. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si una no hace daño? Bueno, cada quien debe conocer sus debilidades, hermano. Cada quien debe conocer sus debilidades. Cada uno de ustedes debe de hacer una autoevaluación. ¿Cómo? Cuando yo estaba en el mundo, ¿cuáles eran aquellas cosas que me seducían? ¿Qué me seducía? Yo le daba, por ejemplo, a mí el alcohol, las mujeres, la parranda, eso me seducía a mí, el amor al dinero. Entonces, yo teniendo entendimiento de esto, ya yo no puedo, yo tengo que alejarme de eso. Tengo que dejar de hacer esas cosas. Cuesta, naturalmente, como ya lo mencioné, pero si usted primero lo mete aquí, entiende, esto no me conviene, esto no le agrada al Señor, Espíritu Santo, yo no te quiero contestar, no puedo solo. Reconózcalo. Eso es humildad. ¿Y Dios qué dice la palabra de Dios sobre el humilde? Lo exalta, ¿verdad? ¿Y resiste a quién? Al altivo. Yo puedo con esto, yo soy más fuerte. Autocontrol mental, y voy a poder. Nos vas a caer. Entonces tú demuestras tu humildad y le reconoces al Espíritu Santo que no puedes. No puedo con esto, ayúdame. Y viene el auxilio a tu vida. Entonces dice Pedro aquí, en el versículo 2, que ya no vivamos el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya se acabó ese tiempo donde yo hacía lo que le agradaba a los que no conocen a Dios. El término gentil, no conocían a Dios, pues los que no eran judíos. ¿Andando en qué? En lascivia. ¿Alguna otra versión que me diga el término lascivia? Pecados sexuales. Y cada uno de estos términos, hermano, usted tiene que agarrar. Cuando usted ve un término en la palabra que no lo conozca, búsquelo, desmenúcelo. Esto es como cuando te arrancas ¿cuál es el tubérculo que tiene la raíz más grande?
La yuca, ¿verdad? No sé, yo no soy agricultor, pero imagínense esos tubérculos que usted ve una puntita aquí y cuando lo saca se trae un ramal. Bueno, estos términos que coloca la palabra, esos son una puntica. Ah, bueno, lascivia. Y cuando te empiezas a jalar ese término, cuando yo hablo de jalar es que escudriña, que significa lascivia, que quiere decir la palabra con lascivia, cuáles son todas las ramificaciones que tiene la lascivia. Hermano, esto nos agarra todo, yo no ando en pecados sexuales. Aquí chupamos todo cuando usted empieza a hablarlo. Concupiscencias, embriagueces, orgías, porque a veces escuchamos orgías y nos vamos a la parte sexual. Pero no es únicamente la parte sexual. Esto es un deseo desenfrenado por cualquier cosa. Y a veces no solamente hacia lo sexual, tenemos deseos desenfrenados. Disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes corran con ellos, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿A quiénes son ellos? A los que estábamos hablando, a los del mundo. O sea, ¿quiénes son ellos? En este caso, voy a hablar de mí. ¿Quiénes son ellos? Mis antiguas amistades, con los que yo me iba de parranda, con los que yo me iba a buscar mujeres, con los que yo me embriagaba. Ellos les parece cosa extraña. Y pasó. Ahora sí. Entonces empiezan los comentarios. Sí. Ahora eres el más santo. Después que hiciste y te comienzan a enumerar todas las cosas que hiciste. Después que hacías esto, yo te conozco, William, a mí no me vas a engañar. Mano, eso es Satanás hablando por ese amigo. Y ese era mi hermano del alma, que yo lo llamaba. Ese era mi hermano, mi compadre con el que me había criado, el único que yo decía que era mi amigo. Entonces, en un tiempo, bueno, fue usado por Satanás, como fue usado Pedro, que lo mencionamos en la prédica anterior. Ahora sí eres el santo. El santo. Tú, después que hiciste, te saca la lista. Entonces, a ellos les parece cosa extraña. Pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos. Bueno, ahí desarrollamos otro punto. Pero lo que quiero resaltar acá es, hay personas a nuestro alrededor que nos van a juzgar, que nos van a criticar, que nos van a señalar por la decisión que hemos tomado de llevar una vida santa. Entonces, si nos van a juzgar y a criticar, que sea por eso. ¿Tú sabes qué sucede? Que esa gente tiene el ojo puesto sobre nosotros. El ojo puesto. Para que en lo que tropecemos, y ellos mismos nos están metiendo la zancadilla, que es lo más tremendo. Ellos mismos nos están poniendo ahí para que nos caigamos. Entonces nos ponen y nos echan el empujón. Para que cuando nos caigamos, y eso que eres cristiano. Eso es lo que quería. Y eso que eres cristiano. Entonces, tenemos que estar conscientes de esto. No vivir para agradar a los demás. Ahora, si yo viviendo para agradar al Señor, hay cosas que a ellos les molestan, yo sigo orando por ellos, porque en su tiempo, si Dios les concede el don del arrepentimiento y conocen a Jesús, más bien me van a dar las gracias. Me van a dar las gracias porque, bueno, gracias a ese testimonio, pudieron acceder a la luz del Evangelio. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Bueno, oramos por ellos. Y muchas veces este tipo de personas son los más allegados. En un matrimonio donde uno de los cónyuges es cristiano y el otro no, entonces tienes que todo esto que yo vivía una vez a la semana, un esposo que su esposa es cristiana y el esposo no, la esposa tiene que vivirlo todos los días, o viceversa. Ahora sí, ahora que eres cristiano, y esto, y aquello, y no puedes hacer nada bueno, porque ahí sí, la perfecta, la santa, bueno, te vas para el cielo, y empiezan esta serie de comentarios que a veces, que buscan que nosotros cedamos en nuestra búsqueda de la santidad.
esa santidad práctica. Eso es lo que persigue. Entonces, vale, yo ya pasé por allí. Te invito a este nuevo camino de paz. Porque eso es lo más maravilloso. Cuando tú empiezas a caminar en santidad, tienes paz. Ahora, ¿qué es también algo importante en esa búsqueda permanente de la santidad, hermano? Que la santidad crea un cerco de protección en tu vida. No, escúchame, no es la perfección, no es que tú seas perfecto, pero tienes un corazón que quiere buscar la santidad. A veces vas a hacer cosas incorrectas, vas a hacerlas, te vas a equivocar como ser humano, donde hay un ser humano hay imperfección y bueno, eso es normal. Pero Dios conoce nuestros corazones. ¿Qué hace el enemigo? Te va a poner la zancadilla para que en lo que tú te comas la luz, listo, ahí viene el acusador, te va a hacer sentir mal. Hay gente incluso que deja de congregarse porque tropezaron en ese andar de la santidad, lo empezaron a señalar, Satanás en la mente, tú no eres digno para ir a la iglesia. ¿Qué haces tú asistiendo a la iglesia? Obviamente, hermano, ¿qué haces tú buscando que de Dios? Después que hiciste esto y esto y aquello. Es que, ¿quién es digno aquí? ¿Quién es digno? Ninguno. Hermano, todos ustedes son una cuerda indignos. Junto conmigo. Somos unos indignos. El que nos dignifica es Cristo. Y Cristo no está llamando a que pasen por esa puerta los que son perfectos, los que son dignos, los que no tienen mancha, no. Que pasen por esa puerta los que están golpeados, los inmundos, los sucios, los ciegos espiritualmente, todo eso, los cojos, los mancos, los que vienen así, porque así venimos nosotros. A veces nos enfocamos en eso y no, bueno, un enfermo natural, un cojo natural, no, todos nosotros éramos cojos, mancos, ciegos, venimos todos perolados espiritualmente. Eso es lo que llama Cristo. Y aquí Él nos va restaurando. Él va haciendo ese proceso de restauración. Entonces, hermanos, para finalizar, anoten allí unos pasajes que también complementan esto de lo que estamos hablando, que están ubicados en Colosenses 3 en adelante, que nos habla de esta nueva vida. Y comienza el apóstol Pablo diciendo así en ese capítulo 3 de Colosenses: Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Quiénes resucitaron con Cristo? Realmente, ¿quiénes resucitaron con Cristo? Si yo resucité con Cristo, yo tengo que estar consciente de que mi vieja naturaleza fue crucificada. No tiene poder sobre mí. Está esa vestimenta, la vieja naturaleza, que me gobierna si yo cedo, si yo lo decido. Pero si yo decido ser esclavo de Cristo, esa naturaleza no lo va a dominar. Entonces dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Perspectiva celestial. Pongan la mirada en las cosas de arriba, que es lo que le agrada a nuestro Señor. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Usted es un ciudadano del cielo, debe de creerlo. Hermano, cuando usted pone la mirada en las cosas de arriba, es que usted dice: usted vive en la tierra, viendo las cosas de manera natural, pero usted tiene una perspectiva celestial y empieza a ver las cosas que no son como que si fuesen. Y usted empieza a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto, todavía no lo veo así, pero si la Biblia lo dice es porque esta es la palabra de Dios. Yo no veo con mi vida, yo tengo una nueva naturaleza, todavía no camino o no estoy vestido con esta nueva naturaleza, pero si la Biblia dice que yo estoy llamado a revestirme de una nueva naturaleza, yo lo creo.
No lo veo, pero lo creo. Entonces, eso es poner la mirada en las cosas de arriba. Entonces, mi manera de pensar se va transformando, mi enfoque se va transformando. Ya no soy un israelita esclavo, perdedor, con temor a pasar por el desierto, sino que voy con la actitud que tenía Josué y Caleb. Cuando va a la tierra prometida y dice, si es verdad, allá hay gigantes donde vamos a ir, hay gigantes. Miden 3 metros, pero con nosotros va el poderoso Israel. Y ese Señor, ese Dios que nos sacó de Egipto, no va a poder con estos gigantitos, no va a poder. Entonces usted eso es poner la mirada en las cosas arriba. Cuando se le presenten obstáculos, cuando se le presenten tribulaciones, cuando se le presenten situaciones que van a venir, olvídese de este evangelio donde acércate a Cristo y tu vida va a ser, no vas a tener problemas. Todo lo que necesitas es la felicidad absoluta a nivel terrenal. Todo lo que tú siempre has anhelado, tus sueños se van a hacer realidad. Acércate a Él. Este no es el evangelio de Jesucristo, ese es otro evangelio. En este evangelio escritural, fundamentado en la Biblia, vamos a tener tribulaciones, pero ya las afrontamos poniendo la mirada en las cosas del cielo. Entonces dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, vamos a ser manifestados en gloria. Y entonces ahí comienza diciendo que tenemos que hacer morir lo terrenal. Hacer morir lo terrenal. Acción del creyente. Tienes que hacer morir lo terrenal. ¿Por dónde? Por el Espíritu. Y les invito a que sigan leyendo eso, donde enumera una serie de prácticas, de pensamientos, de comportamientos que son propios de la vida terrenal y que abundan en nosotros, pero los cuales tenemos que echarlos afuera, no dejarnos dominar por ellos y revestirnos de aquello del nuevo hombre, según Cristo. Acuérdense que el nuevo hombre según Cristo. Cristo, tiene que poner su enfoque en Cristo. Entonces, la idea es conocer cada día más a Cristo. Ese es tu propósito. Conocer cada día más a Cristo. Para que mi vida sea transformada por Él, para su gloria, cada día poder acercarme más a Él. Y cuando Pablo sigue desarrollando esa serie de características del viejo hombre y del nuevo hombre, va cerrando en el verso 16, en el 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios. La paz de Dios es un regulador de la voluntad. Hermano, cuando usted está en Cristo, cuando usted está buscando al Señor, el Espíritu Santo es tan maravilloso que cuando estamos haciendo algo fuera de la voluntad de Cristo para nuestras vidas, nos inquieta. O sea, no sentimos esa paz, sentimos inquietud. Y usted puede decir, no, ya estoy en paz. No. Usted sabe, usted me puede engañar a mí, al pastor, usted puede engañar a su hermano, pero usted en el fondo de su corazón sabe que la decisión que está tomando no es la correcta. ¿Por qué? Cuando usted no está en la voluntad de Dios, no está en paz. No está en paz, hermano. No está en paz. Gracias a Dios que nos quita la paz, porque eso es como que nos ayuda ¿el qué? Nos ayuda a determinar si de verdad estamos caminando en la voluntad de Dios. Entonces dice, y en el 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. La palabra, claro, para poder ser transformado, la palabra. No hay transformación, hermano, sin conocimiento de la palabra. Si usted no conoce la palabra, lo que le parezca bonito va a creer que es bueno. La palabra lo que dice, lo que es bueno y lo que es malo. Lo que te conviene y lo que no te conviene. La palabra te dice lo que te tienes que despojar y lo que tienes que
con lo que tienes que revestirte. Eso lo dice la palabra.